Bueno, es difícil saber ya si el gobierno de Pedro Sánchez lo hace peor dentro de España o fuera de España. Dentro solo hay que recordar un dato estremecedor. Hasta 47 miembros del gobierno, de sus aledaños, de ese ejército de asesores que pagamos todos, están concernidos de una manera o de otra por los casos de corrupción que le acorralan. Y gracias a jueces como el humilde Peinado o los del Tribunal Supremo, aliados con la UCO, se está poniendo poco a poco luz en todas esas penumbras con una pregunta que queda en el aire. ¿Cómo es posible que pasara todo eso sin que Pedro Sánchez lo supiera? Por acción o por omisión, es responsable político y el Pedro Sánchez de 2018 ya hubiera llamado a las barricadas para hacer dimitir a un presidente del gobierno que tuviera el historial que tiene él. Pero es que además de esto, que va a proseguir y augura una primavera, verano, otoño muy caliente en los juzgados, ya veremos si en el Tribunal Supremo también, es que nos ponemos a mirar fuera de España la política diplomática y es que es casi peor todavía. La que ha liado Pedro Sánchez yéndose a China, sin dar ninguna explicación a nada ni a nadie, con excusas comerciales que parecen esconder otras intenciones más perversas, y es: caricaturizo a los Estados Unidos, me enfrento a Donald Trump, que lo pone fácil por otro lado, y de esa manera se justifica el volantazo de España hacia China, que es un país muy inquietante, no solo porque sea una dictadura comunista en la que no se respetan los valores democráticos más elementales, sino porque forma parte de un eje, o lo encabeza, en el que están nada menos que Irán y Rusia. Con ellos está haciendo maniobras incluso en los últimos días. ¿Ese es el lugar en el que tiene que estar España? Y si eso es lo que piensa el presidente del gobierno, ¿quién se cree que es para decidirlo unilateralmente, pasito a pasito, tacita a tacita, sin el permiso de nadie y sin darle explicaciones a nadie? Ojo, que esto es muy importante porque nos aleja a la vez de Estados Unidos y de Europa. No hay más que ver cómo ha tenido que salir pitando Giorgia Meloni, la primera ministra italiana y seguramente la figura más interesante de la política europea. Bueno, pues ha tenido que salir pitando a Washington, delegada por Ursula von der Leyen, para intentar calmar un poco a la Casa Blanca. Ya veremos cómo acaba todo esto, pero la más que fría recepción del secretario de Comercio americano al ministro de Economía español, al señor Cuerpo, que es una persona que parece seria, pero al fin y al cabo trabaja para Pedro Sánchez de la misma manera, no presagia nada bueno. Y para rematarlo, solo hay que recordar el reconocimiento unilateral que España, el gobierno de España, ha hecho de Palestina, vejando a Israel y saltándose la norma no escrita de que estas cosas hay que hacerlas por consenso dentro de la Unión Europea, y lo que también está haciendo, en fin, a través de alguno de su delegado más siniestro, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, para mantener la hoja de ruta de entrega del Sáhara a Marruecos. Esta misma semana, Zapatero ha participado en una especie de convención en el que una supuesta asociación saharaui, considerada pro-marroquí por el Centro Nacional de Inteligencia español, bueno, pues reforzaba ese mensaje de que el Sáhara tiene que ir para Marruecos, algo que Pedro Sánchez ya aceptó, recuérdenlo, con una supuesta carta escrita por él, que el debate demostró que el original pues no aparecía por ningún lado, alimentando la sospecha de que en realidad esa carta la había podido escribir el propio rey Hassan. Bueno, pues después de ceder 50 años de posición de España en el Sáhara de manera caprichosa, justo, qué casualidad, unos meses después de que su teléfono fuera espiado, ahora dan un pasito más y los delegados de Sánchez, o el delegado de Sánchez, Zapatero, el mismo que aparece en Pekín, el mismo que aparece en Venezuela, ha venido a refrendar eso. Así que desastre nacional inconmensurable, con casos de corrupción, con prostitutas, con fiestas siniestras, con, en fin, todo tipo de bochornos, en un contexto económico además muy adverso, por mucho maquillaje que le pongan a las estadísticas económicas, que son similares a los sondeos del CIS, y fuera de nuestras fronteras, pues ya lo ven, más cerca de China, más cerca de Hamás, más alejados de Washington y no sé si también de Bruselas. El panorama es simplemente devastador.